La Federación Médica Ecuatoriana se reunirá para analizar acciones de respaldo a las manifestaciones. El Colegio de Abogados de Pichincha también se hizo presente el domingo. Gonzalo Realpe, director del organismo, habló desde la tarima afuera del CNE y anunció que van a respaldar a todos los manifestantes en caso de que alguno sea procesado durante las protestas. Esto es lo que ha indicado el señor Andrés Páez, estimados oyentes. Señala el día lunes, hoy lunes, como una fecha o un día clave. 7:40, 7 horas con 40 minutos. Al darle la bienvenida al doctor Jorge Sosa, voy a reiterar la nota que estamos dando lectura para nuestros oyentes. Y también para que de pronto él nos dé a conocer bajo su criterio lo que implica este acto que el día de hoy cumplen las autoridades electorales. El Consejo Nacional Electoral notificará hoy a los partidos y movimientos, los que están en la segunda vuelta, los que han participado, tanto al movimiento o a la Alianza Creo Suma, como también al movimiento Alianza País, luego de haber concluido los resultados generales. Oyentes de Radio Morena, terminado el escrutinio, notificará resultados a las organizaciones. ¿Cómo podemos, para poner en contexto también a nuestros oyentes, lo que empieza ahora a correr en términos de plazo, en materia legal? Doctor Jorge Sosa, la lectura para los oyentes de esta situación. Bienvenido, muy buenos días. Sí. Bueno, a partir de esta notificación hay 48 horas para impugnar resultados, ¿no? Preste mucha atención, amables oyentes. Obviamente, pues el Código de la Democracia permite, si como así ya lo ha dicho, efectivamente creo que lo va a hacer, permite en base a una cantidad determinada de actas, aunque no está en la ley, no está en el código, es más bien un reglamento, porque la ley simplemente dice de que si hay indicios suficientes y justificados, el CNE podrá decidir el reconteo voto a voto, lo dice de manera genérica. Sí, por lo tanto, pues creo a partir de ahora tiene esas 48 horas para poder impugnar los resultados electorales totales y pedir el reconteo de todas las urnas. Si alguien diga, no, pero eso es imposible, no, es totalmente factible. El Código de la Democracia permite, obviamente, la impugnación total de los resultados y el reconteo, básicamente, de los votos. Obviamente que deben haber la argumentación y la justificación. Más allá de la argumentación y la justificación legal, el CNE tiene que tomar en cuenta la justificación social. Si estamos frente a un país que en este momento está fuertemente dividido, hay protestas por todo el Ecuador, si es más que suficiente. Los líderes de oposición se han manifestado a favor del reconteo total. Yo creo que son indicios claros y suficientes para que el CNE, garantizando la democracia, la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos, decida y ordene el reconteo total de todas las urnas en el país, que permita efectivamente darle tranquilidad y darle garantía a la democracia en este momento en el Ecuador. No hay que olvidar y recordarle al candidato Lenín Moreno, ¿sí?, que esa falta de paz y tranquilidad y cualquier trampa o suspicacia, lo único que está haciendo es avivar la protesta social. Y como lo dijo el alcalde Jaime Nebot, ¿sí?, el problema es que cualquier obstáculo se puede entender como suspicacia y como trampa. Y el pueblo no va a reaccionar legalmente. El pueblo va a reaccionar, obviamente, con vías de hecho en la calle, lo que va a generar una mayor protesta social y le va a dar deslegitimidad al posible gobierno. Un posible gobierno de Lenín Moreno en este momento estaría totalmente deslegitimado porque ya se encuentra fraccionado. Yo creo que lo mejor para todos los actores es, evidentemente, porque es procedente legalmente y porque socialmente al CNE también le toca garantizar la paz y la tranquilidad de la democracia, que se acceda obviamente al reconteo voto a voto, ¿no? Preguntarle al abogado Jorge Sosa, que es miembro de un colectivo de derechos humanos, preguntarle, bueno, han abierto urnas los fines de semana, sábado parece y domingo, por ahí veo una impugnación de 500 urnas en Pichincha, no sé cuántas han abierto, pero ¿cómo salió esa votación? Pero sé que la gente de Creo no estuvo allí por algún tipo de protesta o porque notificaron muy tardíamente, pero ¿cómo estuvo esa votación? Vea, ese es el problema, estimado abogado Almeida, ¿verdad? El allanamiento de sedatos, sin que hubiesen indicios. Explicaba yo esto en la mañana, cuando uno
presume de que en una casa hay droga, uno allana la casa, saca la droga y dice quién es el dueño de la casa o quién es el autor y lo conecta inmediatamente. Si yo no lo veo a Polibio Córdoba, no lo veo... Dejó la fiscal sin efecto. No lo veo con prisión preventiva, ni lo veo tampoco al titular. Entonces, ¿cuál es el indicio entonces para allanarse datos? No era un indicio, era una medida de intimidación que, sumado lastimosamente al problema que ha denunciado, creo... Lo que usted está diciendo es verdad, porque la fiscal ha dejado sin efecto la orden de prisión, que dice que el allanamiento es legal. ¿Y para qué allana y no conecta y no hace el nexo y causal? Eso en derecho penal no existe. Si yo allano una casa con drogas, sé quién es. Debe estar seguro. O por lo menos el dueño de la casa va a ir preso. Seguro que hay la droga o hay el ilícito. Sí, indudable. O una prueba ya debe tener, indudable. por lo menos. ¿Hay la suficiente convicción para hacerlo o no? Cuando denunció Gilmar Gutiérrez sobre el tema del padrón electoral, sí, yo no lo vi a ningún fiscal pidiendo la custodia del soporte informático del CNE para ver si era cierto o no que había depurado, si habían muertos que habían votado. Y está votado ese trámite. ¿Sí? O lo de nuestro buen amigo Rafael Cuesta, que tuvo que renunciar por presiones básicamente del gobierno de Canal 1. Y sin embargo, Carlos Ochoa, que admitió que alteró la ley, un artículo de la Ley Orgánica de la Comunicación y se le inició un proceso penal por sustitución y alteración de la norma, sigue ahí, sigue campante. No, son errores de buena fe, mientras para la oposición los errores son maliciosos y son complot, son mafias. Sí, bueno, ahí, en este momento en que ya no hay ningún delito que investigar en el caso de ese datos, dicho por la propia fiscal, entendimos ayer que hemos oído de que don Rafael Cuesta Caputi, aunque usted ha sido siempre su abogado, renunció o pone a disposición su dirección de noticias en el Canal 1. ¿Qué hará ahora Rafael Cuesta? Porque realmente lo que hicieron los medios, lo que hicimos los medios, es escuchar una versión y la otra versión. Pero ya está amenazado también Ecuavisa, ya está amenazado también Yanei Lustrosa. Le pregunto todos los que reportan algo sobre el tema de las protestas y de la oposición ya están siendo amenazados con que les van a clausurar, con que quieren votar al periodista que está llevando adelante, obviamente, algún proceso crítico. Entonces, y sumado a lo que decíamos, allanamiento de ese dato, el tema de que no fueron notificados, creo, de reconteo, si de la trampa de que impugnamos 30 y solamente abren 3 urnas, si como dijo impugnaron 500, como dijo el alcalde Nebodi, me sumo a esas palabras, la suspicacia trae al pueblo la presunción de trampa. Es decir, si siguen así, si el único símbolo y el único significado al pueblo ecuatoriano, sí, es que están queriendo obstaculizar la voluntad popular. Y eso hace de que el pueblo pueda seguir creciendo en el tema de las protestas. El pueblo es intuitivo. A nadie le gusta que avasallen a nadie. Nuestro pueblo es muy solidario. El pueblo ecuatoriano es muy solidario. En todo caso, hay una, como se dice, una idea muy vaga, una idea generalizada en nuestro Ecuador de que ha habido algo raro en el proceso electoral. Así es. Y para eso, el Consejo Nacional Electoral y el propio gobierno tiene que salir limpio si quiere realmente una democracia para pacífica. Que no le digan después que es puesto a dedo, de que ha sido fraudulento, para que no lo irrespeten a futuro a cualquier mandatario que salga. ¿Hubo alguna transgresión de alguna norma? Consulto también y invito a los oyentes a reflexionar. Doctor Jorge Sosa, no nos vayamos muy lejos, ni años ni décadas. ¿Hubo alguna comisión de algún delito, por favor, para que lo escuche y también lo analice? En febrero de este año, cuando varios medios esperaban que se ganase en primera vuelta. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué pasó en la primera vuelta? Hubo medios, y medios públicos, que anunciaban el triunfo en primera vuelta. Se cometió Pero alguna... discúlpeme, hasta el señor Patiño en primera vuelta ponía en el tuit oficial: Lenín tanto, Guillermo Lazo tanto, ganamos en primera vuelta. No hubo absolutamente ninguna sanción para aquellas personas que hicieron encuestas fuera incluso
tiempo que estaba establecido, de la veda electoral Bueno, que pero ya parece estableció. que están recomponiendo el tema. Ya los señores de Sedato, según se ve, no tienen ningún tipo de delito que investigar. Pero, Ya lo a ver, dice el fiscal. Pero nuevamente, la ese dato, intimidación, participación la intimidación. ciudadana también amenazada. Ecuavisa amenazada, renuncia Rafael Cuesta, dice Yaney Inostroza que también va a renunciar por amenazas, ¿verdad? Dicen que hay orden de captura y alguien cercano a Andrés Páez me dijo de que sí había un proceso contra Andrés Páez de la primera vuelta por incitar al odio. Sí, eso me lo confirmaron efectivamente. O sea, frente a una posible incluso orden de captura contra Andrés Páez, inicios de procesos legales, sí, Alianza País amenaza y dice, aquellos que denunciaron fraude van a responder legalmente, sí, frente a una justicia amañada por ellos. Vuelvo a repetir, lo único que hace es que el ciudadano, el mandante, la voluntad popular, salga a las calles con más odio, con más resistencia, ¿sí? A querer, obviamente, lo que no se ha hecho legalmente, a querer garantizar la democracia, Sí, obviamente. pero yo, autoridad en la máxima, no mando a detenerla. Esto lo que estamos escuchando ahora es para reflexionar. Hay que seguir las instancias normales, hacer las denuncias respectivas y que se den los procesos del caso si algún ecuatoriano ha cometido algún delito, luego de un debido proceso. Por eso es que pregunto, hey, deténganlo al señor Cuello porque yo quiero que lo detengan. Deténganlo al señor porque creo que Para que se asuste el señor Cuello. la sociedad no camina así. Eso es lo que yo pregunto. Caramba, ¿se cometió alguna irregularidad? Demuéstrelo, porque el actor tiene que demostrar. ¿O no es así? Sí, pero frente a la parte legal, tenemos también En el ámbito de la... hechos sociales. Los hechos sociales, como bien dijo el abogado Almeida, es que la ciudadanía no se siente o no siente que el proceso ha sido transparente. Está en su Entonces, derecho. de nube, Sí. percepción de que algo ha Percepciones. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, frente a esa percepción que produce un hecho social de conmoción, más allá de argumentación legal, tiene que intentar ser transparente, sí, absolutamente. Es decir, buscar que la ciudadanía no le quede la menor duda de que el reconteo o que la elección fue evidentemente o arrojó como ganador a Lenín Moreno. Es decir, si al Consejo Nacional Electoral en este momento no le caben razones legales, le caben razones sociales, hechos sociales, porque tienen que garantizar la paz ciudadana. Obviamente que es procedente el reconteo voto a voto, porque si no, la ciudadanía va a crecer en esa protesta y va a originarse daños, obviamente, dentro de la economía, bienes, personas en el Ecuador. 7:52 minutos. Insisto, señoras, señores, serán notificadas el día de hoy según noticias de la propia... Después de del varios órgano. días que dijeron que lo iban a hacer. Ya, pero de ahí procederá, porque hay quienes dicen, ya se dio el tema que dicen que Lazo... ¿Sabe lo que la ciudadanía a veces consume? Incluso las redes sociales. Ya se dio. Señores, recién hoy día se va a notificar porque así tiene que procederse. Por como eso es la establece demanda, la noticia norma que leíamos esta electoral. mañana de la demanda que está... ayer presentó ante el Tribunal Contencioso, doctor Sosa, el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia Andrés Páez, El binomio. precisamente por haber declarado ganador al señor Lenín Moreno, lo hizo el presidente Juan Pablo Pozo, dentro del marco cuando todavía no se cumple, dice, todo lo que establece el Código de la Democracia. Sí, el problema es el contencioso electoral ahorita del presidente es otro Vaca Mancheno, ¿verdad? Que ha sido también asesor del presidente de la República. Hermano del ¿Qué fiscal. garantías tenemos, sí, para una justicia imparcial? Ese es el problema. Lastimosamente esa percepción de que no hay justicia imparcial, de que no hay CNE imparcial, de que no existen medios de comunicación públicos imparciales. A ver, el telégrafo reclamando porque le llegó un huevo nada más. Si alguien dice que era por hablar, disculpe la palabra, por hablar huevada. Ay, perdón, Ese que por eso le llegó. esa palabra no... En está, este no momento- está. Sí, mil disculpas. Estamos en un horario. Pero en todo caso, Y nosotros sí, solicitamos también disculpas a nuestros los amables medios de oyentes. comunicación- No es insinuación los nuestra. medios de comunicación, no, público, ¿no? O sea, fue un tuit público que así se expresó. Los medios de comunicación público no respetan lo que sí se hace respetar a los medios de comunicación privados. Pero O ¿y sea, por qué? mientras los medios de comunicación públicos sí pueden hacer apología a favor de un candidato, pueden efectivamente hacer campaña en contra. Los medios de comunicación privados se les viene todo el peso de la ley
si es que se apartan un poco de la línea o se los ve obviamente como medios que estarían fomentando la crítica o fomentando o reportando también la crítica social. La semana pasada decían muchos en una cadena Velacecón, se escuchaba la postura del oficialismo. Y los que están reclamando también, ¿por qué no le hace la Secretaría de Comunicación una producción para conocer? Mire cómo reflexiona, cómo se pregunta el ciudadano. Dice que estamos en una sociedad donde la igualdad, el derecho de igualdad, o sea, es como para reflexionar. Ese grupo, ese colectivo que es parte de la sociedad ecuatoriana también no merece que se le consulte y se haga conocer qué es lo que están reclamando. De acuerdo. O sea, yo me quedé escuchando detenidamente lo que conversaban estos ciudadanos y yo creo que tienen razón. Ratificamos, amables oyentes, ratificamos el pedido de disculpas a nuestros amables oyentes por una palabra que no debe usársela dentro de este horario, ¿no? Haciendo alusión a lo que son expresiones del doctor Jorge Sosa. Las hice en torno a un tuit, ¿verdad? A un tuit público que... Y una costumbre social, pero de acuerdo. El horario. En una acumulación de huevos, decía usted. De huevos. Sí, de huevos. Un conjunto allí de huevos. 7:56 minutos. La persona que está en el 2519-000. Muy buenos días. Gracias por llamar a Radio Morena. 2519-000. Dama, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Verá, yo le pregunto al ingeniero Sosa si en verdad vivimos en una sociedad democrática, ¿por qué se le allanó a los asambleístas que hicieron denuncias, como Fernando Villavicencio y los otros dos que estaban perseguidos? Se les allanó las oficinas, a Villavicencio la casa sin respetar que había niños. Se allana cualquier casa de cualquier opositor. Eso es estar en democracia. Gracias. Bien encadenado. 7:57 minutos. Derecho de participación de los amables oyentes a través del 2519-116, 2519-000. Doctor Jorge Sosa, y no se sienta mal, este tipo de situaciones a las que hacemos siempre alusión es porque hay una norma que cumplir. Como facilitadores de estos diálogos tenemos la obligación, así lo dice, y somos respetuosos de la norma. Y aunque no nos guste, pero somos respetuosos. Por eso es que preguntamos y preguntan los oyentes y todos hacen ese ejercicio. Así debe de ser, contestamos nosotros. No es que mientras estamos trabajando en este horario, nosotros no podemos estar escuchando a quienes también trabajan en este mismo horario. Una llamada más en el 2519-000. Qué gusto tenerles en la línea. Gracias por llamar a Radio Morena. De frontera a frontera, Morena siempre la primera. Muchas gracias, amigo. Mi nombre es Sergio Coto. Solamente le llamo para indicarle que yo leí anoche el artículo 145 de la Constitución del 2008 que está actualmente en vigencia. El artículo 145 en el numeral 4 dice que no podrán ejercer la presidencia de la República personas con incapacidad física e incapacidad mental. Eso nomás quiero que analice, por favor, y me dé la respuesta. Muchas gracias, amigo, por favor. A la orden. Aprovechamos para consultarle, doctor Sosa, sobre esa temática, lo que dice la norma. Para el caballero también. Venga, luces. No es verdad. Es decir, mucho por ahí en redes se ha especulado de que como es discapacitado la norma habla de un impedimento para gobernar, pero desde el punto de vista del raciocinio. Es decir, desde el punto de vista de que el presidente no tenga la capacidad de discernir. Obviamente que una persona con discapacidad física sí tiene toda la capacidad para discernir, incluso si es que se le aplicara a rajatabla ese impedimento, sería hasta una discriminación, evidentemente. Ese no es el propósito. Ese no es el propósito de la norma. La norma es evitar, obviamente, que alguien que no tenga discernimiento, capacidad de raciocinio, de autonomía mental, pueda efectivamente... Que no es el caso. Que no es el caso. Y hablando de la Constitución, lo que sí me gustaría decirte, Lucho, es que... la Constitución en el artículo 98 y 111 hablan del derecho a la resistencia de la ciudadanía. Y lo que es más, podríamos decir, absurdo o paradójico, este derecho a la resistencia fue invocado también por el presidente de la República en su momento. En su momento, en el 2007, el presidente de la República, voy a poner la grabación, también hablaba que la ciudadanía no podía estar impasiva frente al abuso del poder público, invocando también el mismo derecho a la resistencia que ahora ataca. Te voy a traer la grabación, no sé si la podemos poner. Sí, a ver.
A ver, escuchemos el comienzo. Escuchemos, a ver, te he traído la El grabación. llamado que hacía la ciudadanía, ¿no? Sí, el llamado. Si la sociedad no se moviliza ante lo que está pasando, merecemos, escuchen, merecemos todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder, porque se están sembrando vientos para cosechar tempestades. En este momento tenemos un gobierno de facto, dictatorial, que controla Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, probablemente Congreso Nacional. ¿Dónde van a quedar las garantías individuales? ¿Dónde van a quedar esa elemental división de poderes de la que también racionalizó Montesquieu para un gobierno sano, para el gobierno de un Estado que sea sano? En consecuencia, creo que estamos dejando sembrar vientos para más adelante cosechar tempestades. Entonces yo veo con mucha preocupación lo que está pasando. Yo creo que la sociedad debe movilizarse y rechazar esto. La democracia, sobre todo la democracia constitucional, no significa aguantar a cualquier incompetente, a cualquier dictadorzuelo para que acabe su periodo, sino que cumple el mandato para que fue elegido de acuerdo a la Constitución y las leyes. Si no lo hizo así, ese señor tiene que irse a la casa. Para mí, esa es la verdadera democracia constitucional y el verdadero Estado de Derecho. No aguantar cualquier cosa en nombre de supuestas estabilidades, etcétera, que son mensajes subliminales para que la gente no haga absolutamente nada y se deje abusar por todos los costados, como es lo que está sucediendo en los actuales momentos en nuestro país. Bien, eso es lo que usted nos quería ¿A qué se hacer. refería esto? Grabación que fue hecha, sí, en los momentos en los cuales Ecuador experimentaba una conmoción social con la caída de Lucio Gutiérrez. Y decía, sí, no hay separación de poderes según la línea de Montesquieu, hablaba del espíritu de las leyes. Habría que preguntarle al mandatario electo, Rafael Correa, si me pudiera hablar de Montesquieu en este momento. Si hay división de poderes, si el CNE es independiente, si la justicia es independiente, a ver qué responde en este momento Rafael Correa. Doctor Jorge Sosa, ¿Usted queremos pretende agradecerle. decirnos que es similar al 2006 Es ahora? exactamente el mismo proceso de conmoción social. Y yo creo que se ha agravado muchísimo porque tal vez en la época de Lucio Gutiérrez no había las connotaciones de odio que sí existen ahora y que para mí son peligrosísimas, porque hay mucho odio clasista, racial, hay lucha de clases promovida por este gobierno, lo cual en las calles puede ser una bomba de tiempo, ¿no? Gracias por esta visita, doctor Jorge Sosa. Muy amable, muy gentil, muy buenos días. Éxito en su jornada, son las 8:02. Comunicamos a los oyentes, como siempre, el día de hoy, con la puntualidad que le caracteriza también al doctor Jaime Damerval. Está aquí en el estudio de Radio Morena. Luego de esta pausa, también tendremos un diálogo con nuestro invitado, el siguiente, que es el doctor Jaime Damerval. Son las 8:02. 8:02, una breve pausa. Consejos importantes para ustedes, anuncios, espacio publicitario para ustedes, amables oyentes, y regresamos. Atención, este regreso a clases será increíble para ti y tus hijos porque llegaron los días Back to School, los Back to School con mi tarjeta BG. Banco Guayaquil difiera sus compras en locales comerciales hasta 6 meses sin intereses, más 2 meses de gracia. Y abogado Javier Cuello, además, disfrute con sus tarjetas BG al pagar las matrículas y pensiones con sus tarjetas de crédito y débito del Banco Guayaquil, muchos beneficios. Mi tarjeta de crédito y de débito, Banco Guayaquil. De Guayaquil. 8:03 minutos, ya dialogamos con el doctor Jaime Damerval. Enseguida, aquí en la señal de Radio Morena en vivo, de frontera a frontera. Morena, siempre la primera. El siguiente es un espacio publicitario clasificación P, apto para todo público. Compañeros, evacúen el lugar. Repito, evacúen el lugar. Se está quemando el edificio. ¡Corran, corran! No sé dónde ir. ¿Dónde era la salida de emergencia? Juan, ¿qué haces? ¡Por la ventana no! Detente. Improvisar no te salva. Realizar simulacros periódicamente puede proteger tu vida. ¿Y tú, qué tan preparado estás para una emergencia? Es un consejo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Los inviernos en Guayaquil no son una novedad. Tampoco deberían serlo estas prácticas tan importantes. Mantén limpios y libres de obstáculos, alcantarillas y canales. Si el agua fluye, el agua baja. Deja la basura en los lugares correctos y en fundas bien cerradas. No te instales en laderas o riberas de canales que se puedan inundar. Y recuerda, si aumenta nuestra responsabilidad como ciudadanos, baja el riesgo.
Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Perfecta en tierra, hermosa al aire, morena. Acción Ecológica afirmó en un comunicado: los problemas del Aflaxo llegan desde dos frentes. Con 75 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó en el tercer intento. Y continúa la preocupación en el oriente ecuatoriano. Los militares no están secuestrados, están retenidos, dice dirigente Sarayaco, oyentes de todo el país, mucha atención. La constitución política del país podría ser cambiada. Los escáneres donados y comprados el día de las elecciones. El Ministerio de Defensa de Ecuador, mediante un comunicado oficial emitido. Morena 640 en AM, una radio a tiempo completo. Usted está escuchando Morena Noticias, primera emisión, un programa informativo y de opinión, categoría I-O, apto para todo público. Minutos, 8:06. Son las 8:06 en la señal de Radio Morena. Morena Noticias a esta hora de la mañana. Lunes 10 de abril. Inicio, atención de su jornada. Ya marcó allí el reloj. Las 8:06. Está atrasadito, está atrasadita. Calma, serenidad, despacio y buena letra. Buenos días. Hay quienes como don Abraham Lincoln dicen: ningún hombre es demasiado bueno para gobernar a otro sin su consentimiento. Atención, oyentes amables, sigue la jornada. Buenos días, hermanos ecuatorianos que están sufriendo esta situación del embate de la madre naturaleza. El día de hoy, buenos días, pulgares arriba a pesar de la difícil situación. Seguimos junto a ustedes, firmes en nuestra tarea de frontera. Morena siempre la primera. Defendiendo la democracia, fortaleciéndola, amables oyentes, y sobre todo dándole pues al país, a los miembros de esta sociedad, su palabra, su voz, su inquietud, para que todos fortalezcamos esta gran democracia. 8:07 a.m. Tenemos a mucho gusto tener aquí el doctor Jaime Namerval Martínez, gran abogado de la República, político de mucha data, editorialista también de mucho tiempo y sobre todo defensor de las libertades. Buenos días, doctor. ¿Cómo ve este proceso electoral? Hoy día van a notificar ya los resultados de estas elecciones. Hay una especie, dicen algunos, de un sinsabor, otros dicen de que hay una percepción de que podría haber pues fraude, otros dicen de que no ha pasado ningún fraude. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, antes de entrar en materia, pues vuelvo a presentarme y a declarar, no sin cierto orgullo, que no pertenezco actualmente a ningún partido político. Es mi carta de presentación válida para que la audiencia entienda que no es nada malo. A nada. Más aún, para rubricarlo, para reafirmarlo, admito lo que el mismo señor Lasso admite, que puede perder, y lo que el mismo Moreno ha admitido, que puede perder. Esto es muy importante. Segundo factor a tener en cuenta es que estamos hablando en este momento, estimados amigos, para un país dividido virtualmente en dos partes iguales. De esto fluye la conclusión de que tenemos que encontrar una fórmula que satisfaga a ambas partes. Esta es muy importante porque el país está dividido en dos partes iguales. Si vamos a encontrar una fórmula, una solución que solamente satisfaga una, lo que habremos encontrado es un problema. Ahora bien, ¿cuál es el cuestionamiento que hace la mitad del país? Dicen, ese proceso no es transparente. Mientras la ley una y otra vez repite, la ley y la Constitución, que el proceso electoral debe ser transparente y público, no se olviden de estos dos adjetivos, transparente y público, ¿no? Resulta que el proceso es oscuro y hubo un apagón, que lo llaman de otro modo, y nunca realmente fue público, ni siquiera para los observadores, porque se instrumentó las máquinas que en secreto y sin ruido dieron el resultado. El proceso entonces es vicioso,
porque no ha sido transparente y porque no ha sido público. La ley habla de que debe escrutarse. Escrutarse significa contar uno a uno y por número. No significa diseñar, elucubrar a base de una muestra y proyectarla intelectualmente e imponerla en número. No, eso no está en el verbo escrutar. Escrutar, contabilizar, computar, exigen la intervención del brazo, antebrazo, mano, falange, falangita y falangeta. Cuerpo entero. No, el brazo. Es decir, que un manco también puede contar aunque sea con una sola mano, pero tiene que ser el brazo del hombro, antebrazo, mano y las 3 secciones del dedo que se llaman falange, falangita y falangeta. Mientras no se mueva eso y se mueva con pulcritud y amor y devotamente y con cierto temor, no hay escrutinio. Entonces, lo primero es afirmar que este escrutinio es falso, que este proceso es fraudulento, porque se elabora a base de una muestra, porque resulta que las actas no fueron enviadas todas de las mesas electorales, porque es que no habían suficientes escáneres para enviarlas. Y el diario El Comercio de Quito informó este detalle hace algún tiempo, diciendo que, por ejemplo, sobre 3.000 mesas electorales, o 5.000 las que sean, lo cierto es que solamente 1.800 tenían escáneres. La conclusión es de que, entonces, ¿qué es lo que subió? ¿Cuáles son los datos que subieron? Lo que informaron y lo que se ha informado es que, prescindiendo de las juntas provinciales, por teléfono y a un centro de teléfonos, empresa privada, suministraron estos datos. Es aberrantemente nulo y miserable y ruin íntegramente el proceso electoral ecuatoriano. Pero las autoridades es terrible la denuncia, la formulo yo. Diciendo el doctor. Primero abrí el escenario que lo habían contraído 2 hombres y lo desenmascaré. Yo, Jaime Damerval Martínez, Sueda Llora y Ponce de León. Lo desenmascaré. ¿Cómo? Al descubrir, al hacer ver lo que no querían tratar, que es que aquí no es la contienda entre 2 seres humanos y nada más, sino que es por primera vez quizás en el Ecuador un conflicto eterno entre 2 doctrinas, que es el liberalismo y el comunismo. El liberalismo representado por un señor y el comunismo representado por el otro. No nos equivoquemos de esto, porque si gana el señor Moreno, que representa el comunismo y que luego como ser humano tiene sus virtudes y sus defectos como todos, lo cierto es de que lo que triunfa es el comunismo y la tesis. ¿Por qué? Porque él ha sido un obsecuente admirador del señor Maduro. Y el Congreso Nacional, inspirado por el señor Correa, ¿no?, ha felicitado una y otra vez el comportamiento del señor Maduro en Venezuela. Es decir, eso es lo que tenemos que ver. Nosotros somos la próxima Venezuela. Entonces, en resumen, el proceso es fraudulento. Y esto es una contienda entre 2 doctrinas. Esto entonces lo que hace ver la gravedad del asunto. Y tenemos que darle y encontrar una solución. Y la única solución, pues fácil, es volver a contarlo todo. Porque siendo el proceso nulo, realmente tendríamos que hacer una nueva votación. Pero no cabe, eso no le conviene, no cabe, no podemos paralizar al Estado con una segunda votación universal. No, entonces lo que tenemos que hacer por lo menos es respetar lo que tenemos, para sobre lo que tenemos, elaborar el futuro. Pero lo cierto es una cosa, que el gobierno central se niega a contar la totalidad de las mesas. Se coge de una primera denuncia, pues no podía haber más tiempo para una segunda, diciendo no, pedían solamente 1.500 actas que se inspeccionen. No, es que al otro, la segunda es ahora son 4.000 y después es todo. Bueno, ¿y qué tiene de raro? Lo grave es lo que hicieron ustedes, pues. Porque ustedes son los que controlan el Tribunal Electoral, el Consejo Electoral, todo. ¿Qué es lo que hicieron ustedes? Lo que quieren ustedes es imponer a base de una muestra. Es decir, a ciegas cogen del montón de los 6 millones o 13, lo que sean los millones de votos, cogen una muestra. ¿Y quién dice que lo que cogieron en un acto no fue público ni es transparente y se le entregan entonces a la Escuela Politécnica, según ella ha declarado? Ustedes le entregan es una muestra.
una muestra y la Escuela Politécnica aclara, yo no recogí los datos de la muestra, a mí me entregaron el mosaico entero, el mosaico, mire, aquí, en este mosaico, bueno, ya en el mosaico estaba 58% de lo que ha salido ahora. Usted lo que tiene que hacer es compute, está inadmitido por la ley. La ley no admite, y todos los abogados lo sabemos, y tenemos que decirlo, que se delegue la soberanía del Estado. Que en este caso el único que en el momento en que se escapa una fase del proceso electoral, se arruina, se pudre, porque ahí incursiona y es el caballo de Troya, que se mete en el templo electoral. Es lo que denunció el general que fue destituido, el que impuso la segunda vuelta. Él fue el que dice que el señor Castro, el general Castro. No, eso es lo que dice. ¿No? Nadie me lo ha pedido, doctor, pero cuando se habla de la Politécnica, pregunto, ¿no? ¿Estamos hablando de la Politécnica como tal? ¿O? Sí, pero ha aclarado la Politécnica que ellos no han hecho ningún trabajo. No la Politécnica Electoral, sino la nacional. Sí, y ellos han dicho que nosotros no hemos hecho ningún trabajo. Así es. A nosotros nos han entregado un paquete llamado muestra. Y nosotros hemos proyectado el voto, un voto que se puede llamar... un voto es un dibujo, una cuestión, una proyección matemática. Un mapeo del sí, no todo el gran una proyección, universo, sino un segmento. Sí. Un segmento. Y le imponen a todo el universo, le ponen lo que dice un segmento que no fue recogido públicamente. Entonces, que según el señor ingeniero Pita del Colegio Electoral de Guayaquil, que fue mucha experiencia. Él denunció que él había visto cómo llamaban por teléfono a dar los resultados. Por otro lado, vino la cuestión del comercio que dice que no, los escáneres no eran suficientes. Entonces están trabajando sobre supuestos y sobre llamadas telefónicas hechas por individuos sin ningún control. Esto es una sinvergüencería. A ver. Acuso que esto es una sinvergüencería. Sin embargo, de esto digo que por lo menos sepamos con cuánto ganó, quién ganó y con cuánto. Bueno. Si no, va a ir una semilla que va a ser expuesta permanentemente. El próximo gobierno nunca podrá estar estable, porque le gritarán en todas partes que es espurio. Abramos, si no cuesta nada. Abramos y contemos que sean 10 o 20 días con 200, 300 mil personas. No, y observadores extranjeros de verdad. ¿No? Otra cosa, los observadores extranjeros tienen que ser auditores de máquinas, porque los observadores que no pueden saber cómo funcionan las computadoras y que las computadoras, si uno les ordena hacer trampa, hacen trampa. A mí me han informado en la Escuela Politécnica del año del 88 que si uno instruye una computadora diciéndole que le sumen al lazo 10 votos por cada voto de Moreno, ella disciplinadamente, la computadora, obedece, que es más fiel que un perro, resulta que ella obedece y sale un resultado monstruoso. Mueven los seres de modo humanos. que eso es una cosa de no ser un proceso público. Es totalmente oscuro, aberrante, ¿no? Este proceso. Con algo más. Resulta que al revisar el Código Penal, y yo oportunamente denuncié esto, sino que ahora se aplica. ¿Cómo se aplica? Se aplica porque si estuviera vigente el anterior Código Penal, que sancionaba como delito de prevaricato el simple hecho de que todos los funcionarios públicos, no solamente los jueces, todos, los liquidadores de costas, los peritos, todo funcionario público que hacía lo que no autoriza la ley o que desobedecía la ley, cometía delito. Este es el prevaricato. Se sancionaba a todos. Este gobierno, este régimen, anuló y dejó solamente que cometen delito de prevaricato solo los jueces. Entonces despojó a la colectividad, a millones de seres humanos nos despojó, y en este momento nos despojó del derecho, ¿no?, a hacer sancionar a todas estas personas por prevaricato. Si viviera el Código Penal anterior, que este gobierno derogó en esa parte para dejar solamente a los jueces, ¿quién nos dice que no lo preparó? La Constitución que no lo preparó todo. Bueno, porque este régimen ha diseñado leyes y las ha dejado enterradas como se dejan las bombas de tiempo, para que estallen después de 3 años un proceso electoral. Eso es lo que yo creo. Son las 8:19 minutos. Nos ha dado la intervención del doctor Jaime Damerval Martínez, que es reconocido abogado, jurista de nuestra ciudad y de nuestro país. Realmente yo, que soy intento ser pensador, realmente pues
estoy casi enardecido, no con su opinión, sino por lo que he escuchado de usted que está pasando en nuestro país. Realmente es muy preocupante la situación, 8:19 minutos, pero escuchemos también la opinión del pueblo que